Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este mantel individual con un toque navideño. El mantel es bastante fácil de hacer, tiene 27 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, subimos un punto de cadeneta más. Estas 3 cadenetas nos van a sustituir el primer punto alto. En el punto donde tenemos el marcador vamos a cerrar la vuelta. Ahora vamos a hacer 11 puntos altos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 puntos altos más las 3 cadenetas, contamos 12 puntos altos. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, que es la tercera cadeneta. Hacemos un punto deslizado y otra vez subimos 2 cadenetas, marcamos el punto y subimos una cadeneta más. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. El primer punto alto hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Así que junto con las cadenetas contamos como el primer aumento. Tenemos 2 aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos, 9 aumentos, 10 aumentos, 11 aumentos, y 12 aumentos. Todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Ahora deberíamos tener 24 puntos, contando con las cadenetas. Así que tejemos 12 aumentos y otra vez cerramos la vuelta con un punto deslizado. Los puntos deslizados hacemos bien apretaditos para que no se note mucho. Y empezamos vuelta número 3. Otra vez subimos 2 cadenetas, colocamos el marcador, subimos un punto de cadeneta más
El motivo de la vuelta número 3 es un aumento y un punto. Así que aquí también otra vez tejemos un punto alto en el mismo sitio donde tenemos las 3 cadenetas. Y esta parte contamos como un aumento. Ahora tejemos un punto alto. Ya tenemos el primer motivo hecho y repetimos. Un aumento de puntos altos y un punto alto. Un aumento de puntos altos y un punto alto. Repetimos la misma serie durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 12 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos altos, contando con las 3 cadenetas. Vuelta número 4. Empezamos igual que siempre, 2 cadenetas. Colocamos el marcador, subimos un punto de cadeneta. El motivo de la vuelta número 4, que vamos a repetir 12 veces, es un aumento de puntos altos y 2 puntos altos por separado. Tenemos las 3 cadenetas, contamos como el primer punto alto, hacemos otro punto en el mismo sitio, tenemos un aumento. Y ahora tejemos 2 puntos altos por separado. Aquí hay que tener cuidado para tejer en el primer punto alto, que está justo al lado de la tercera cadeneta donde hemos cerrado la vuelta. Un punto alto y otro punto alto por separado. Repetimos, un aumento de puntos altos y 2 puntos altos por separado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, que es 12 veces, aumentamos 12 puntos, al terminar la vuelta número 4 deberíamos tener 48 puntos altos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 5. Subimos 2 cadenetas, marcamos el punto, subimos un punto de cadeneta más. El motivo de la vuelta número 5, que vamos a repetir 12 veces, es un aumento y 3 puntos altos. Así que tejemos un punto alto en el mismo sitio donde hemos hecho las 3 cadenetas, contamos como un aumento y ahora tejemos 3 puntos altos por separado. Un aumento y 3 puntos altos por separado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aumentamos 12 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 60 puntos altos, contando con las 3 cadenetas. Vuelta número 6. El motivo que vamos a repetir 12 veces en esta vuelta es un aumento y 4 puntos altos. Así que tejemos un punto alto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y donde tenemos las 3 cadenetas. Y ahora hacemos 4 puntos altos por separado. Repetimos el motivo, un aumento. Los aumentos nos van a coincidir con el primer punto del aumento de la vuelta anterior. Aquí tenemos el aumento, aquí tenemos el aumento, entonces el aumento de esta vuelta nos coincide con el primer punto alto del aumento de la vuelta anterior. Y si bajamos, pasa lo mismo. Este aumento nos coincide con el primer punto del aumento de la vuelta anterior. Repetimos. Tenemos un aumento y ahora 4 puntos altos.
Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, aumentamos 12 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 72 puntos altos. Vuelta número 7. Empezamos igual que antes con 3 cadenetas. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta es un aumento y 5 puntos altos. Hacemos un punto alto en el mismo sitio donde tenemos las 3 cadenetas, contamos como un aumento y ahora tejemos 5 puntos altos por separado. Repetimos un aumento de puntos altos y 5 puntos altos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 12 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 84 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hasta ahora tenemos 7 vueltas y 84 puntos. Continuamos con las vueltas de los aumentos hasta la vuelta número 13 con el motivo de un aumento y 11 puntos altos. Entonces, en la vuelta número 8 el motivo que tenemos que repetir es un aumento y 6 puntos altos. En cada vuelta aumentamos 12 puntos. En la vuelta número 9, el motivo que repetimos 12 veces es un aumento y 7 puntos altos. En la vuelta número 10, el motivo que tenemos que repetir 12 veces es un aumento, 8 puntos altos. En la vuelta número 11, el motivo que repetimos 12 veces es un aumento y 9 puntos altos. En la vuelta número 12, el motivo que repetimos 12 veces es un aumento y 10 puntos altos. Y en la vuelta número 13, el motivo que tenemos que repetir 12 veces es un aumento y 11 puntos altos. Después de la vuelta número 13 deberíamos tener 156 puntos. Todas las vueltas empezamos con 3 puntos de cadeneta que nos sustituyen el primer punto alto. Y como siempre empezamos con un aumento, el primer punto alto tejemos en el mismo sitio donde las 3 cadenetas. Y todas las vueltas tenemos que terminar en el punto anterior al punto deslizado. Entonces aquí el punto deslizado no tejemos, saltamos este punto y cerramos la vuelta en la tercera cadeneta. Hasta ahora tenemos 13 vueltas y 156 puntos. Vamos a empezar vuelta número 14. Empezamos como siempre, 2 cadenetas, colocamos el marcador, tejemos una cadeneta más. Y ahora, el motivo que vamos a repetir 5 veces es un aumento y 12 puntos altos. Así que hacemos un punto alto en el mismo sitio donde hemos hecho las 3 cadenetas, igual que antes, y tejemos 12 puntos altos. Repetimos el mismo motivo de un aumento y 12 puntos altos otras 4 veces más. Tenemos 5 repeticiones del motivo de un aumento y 12 puntos altos.
Ahora vamos a hacer un aumento pero de punto medio alto. Echamos una hebra, hacemos un punto medio alto y otro punto medio alto en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 25 puntos bajos. Podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Este es el primer punto bajo. Marcamos el primer punto bajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Tenemos 25 puntos bajos. El último punto también vamos a marcar. Y ahora hacemos un aumento de punto medio alto, un punto medio alto y otro punto medio alto. Ahora 12 puntos altos. Y terminamos la vuelta repitiendo el motivo de un aumento y 12 puntos altos. Tenemos que repetir el motivo 4 veces para terminar la vuelta. Un aumento de puntos altos y 12 puntos altos. Tenemos una repetición del motivo completo y repetimos el mismo motivo otras 3 veces más hasta terminar la vuelta. Saltamos el punto deslizado y esta es la última vuelta con este color de hilo. La vamos a cerrar de otra manera. Llegamos al final de la vuelta, tejemos el último punto alto, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por el punto donde tenemos el marcador, que es la tercera cadeneta. Y ahora por el último punto alto, por dentro del punto. Ajustamos el hilo. Y lo escondemos dentro de la vuelta. Y ahora vamos a pasar al otro lado, a los puntos entre los marcadores. Primero tenemos que marcar el punto del centro, así que contamos, en total tenemos 25 puntos, así que contamos 12. Y marcamos el siguiente punto. Este punto es el punto del centro. Por el otro lado también deberíamos tener 12 puntos. 11 y el último punto que está marcado cuenta como 12.
Ahora vamos a añadir el hilo que vamos a utilizar para el centro. Como el hilo que voy a utilizar es muy fino, lo voy a tejer con 2 hilos juntos, con 2 cabos. Ahora el hilo vamos a añadir 2 puntos antes del punto del centro. Aquí sacamos el primer punto. El extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos una cadeneta y vamos a hacer 8 puntos altos en el punto donde tenemos el marcador. Así que sacamos el marcador y aquí hacemos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 puntos altos y un punto deslizado. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Una cadeneta y cortamos el hilo. Ahora giramos la labor. En el punto donde tenemos el marcador, vamos a añadir el hilo en color rojo. Así que aquí añadimos el hilo. Vamos a trabajar por el revés. La primera vuelta con este hilo vamos a tejer por el revés de la labor. Aquí añadimos el hilo. El extremo también vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Hacemos una cadeneta y 11 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio. Tenemos 1, 2, 3. Estos dos extremos también voy a esconder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último punto nos coincide con el punto donde tenemos el punto deslizado de la parte del centro. 11 puntos bajos. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto del centro, 8 cadenetas, siete puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto, saltamos un punto alto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Ahora 6 cadenetas,
5 puntos bajos, empezamos en el segundo punto. Saltamos un punto alto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Otra vez 6 cadenetas, 5 puntos bajos, un punto deslizado, saltamos un punto, 8 cadenetas, 7 puntos bajos sobre la cadeneta, un punto bajo en el punto donde hemos añadido el hilo dorado o hilo que hemos utilizado para hacer el centro. Aquí hacemos un punto bajo. Este es el primer punto bajo de los 11 que vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Giramos la labor. Ahora vamos a tejer un punto bajo, saltamos el primer punto, empezamos en el segundo, tejemos un punto bajo, ahora un punto medio alto, 5 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, y ahora pasamos directamente al pétalo. Empezamos con un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto, un aumento de puntos altos, un punto alto, un punto medio alto, 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 cadenetas, un punto deslizado en la parte posterior de la primera cadeneta, pasamos al otro lado, empezamos con 2 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, un aumento de puntos altos, un punto alto, un punto medio alto, y un punto bajo. Pasamos al siguiente pétalo, hacemos un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, un punto medio alto,
2 puntos bajos en el mismo punto, un aumento de puntos bajos, dos cadenetas, un punto deslizado en la parte posterior de la primera cadeneta, pasamos al otro lado, tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Pasamos al siguiente pétalo. Este le vamos a hacer igual que el anterior, un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, un punto medio alto, dos puntos bajos en el mismo punto, dos cadenetas, un punto deslizado en la parte posterior de la primera cadeneta y por el otro lado tejemos dos puntos bajos, un punto medio alto, dos puntos altos en el mismo punto, un punto medio alto y un punto bajo. Pasamos al siguiente pétalo, hacemos un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto, un aumento de puntos altos, un punto alto, un punto medio alto, dos puntos bajos en el mismo punto, dos cadenetas, un punto deslizado en la parte posterior de la primera cadeneta, dos puntos bajos en el mismo punto, un punto medio alto, un punto alto, un aumento de puntos altos, un punto alto, un punto medio alto, un punto bajo. Ahora hacemos un punto bajo, un punto medio alto, 5 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Ahora giramos la labor, doblamos la parte de la última vuelta que hemos hecho en color rojo y lo mismo vamos a hacer por la parte de abajo. Hacemos un punto bajo, un punto medio alto, 5 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, un punto deslizado, otro punto deslizado,
2 cadenetas, un punto deslizado, otro punto deslizado, y aquí otra vez doblamos la parte que hemos hecho con el hilo en color rojo, y aquí empezamos un punto bajo, un punto medio alto, 5 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Una cadeneta y cortamos el hilo. Enhebramos una aguja y este hilo escondemos dentro de la vuelta. Y ahora vamos a tejer 2 vueltas con el hilo en color verde. Formamos el primer punto, hacemos un nudo corredizo, pero el extremo dejamos muy largo, dejamos alrededor de 4 metros, 400 centímetros del hilo. Este extremo vamos a utilizar para tejer la segunda vuelta. Entonces, el hilo añadimos en el mismo sitio donde tenemos el último punto con el hilo en color rojo. Aquí añadimos el hilo y la primera vuelta vamos a tejer en punto bajo. Hacemos una cadeneta, el otro extremo dejamos por detrás, aquí tengo 4 metros del hilo y primero tejemos una vuelta en punto bajo. Tejemos un punto en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al otro lado de la labor, al otro lado de la flor. Y por este lado también terminamos en el mismo punto donde tenemos el pétalo. Tejemos el último punto bajo, hacemos una cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto y ahora volvemos hacia el otro lado. Ahora vamos a utilizar el extremo largo y vamos a tejer una vuelta en punto deslizado. Así que primero sacamos el punto y hacemos un punto deslizado en cada punto alto, por debajo de la vuelta de punto bajo. El hilo tenemos por detrás de la labor. Continuamos de esta manera hasta llegar al otro lado. Y esta vuelta también terminamos en el mismo punto
el punto bajo, cortamos el hilo, el punto pasamos hacia el revés de la labor, hacemos una cadeneta y escondemos los dos hilos. Ahora mojamos la labor y la planchamos. Y aquí ya tengo la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.